Muy buenos días. Mi nombre es Félix Aranday. Vamos a dar paso a nuestra tercera sesión de este programa de educación continua para las familias de la Fundación Quinta San José. Le agradezco inicialmente al director Ricardo Grijalva, a la directora de Casa de Hombres, Nubia Contreras, y a la directora de Casa de Mujeres, Elena Cortés, por abrir este espacio, por alimentar este espacio, y el día de hoy cumplimos nuestra tercera sesión. En la primera sesión, eh, en la primera sesión pudimos darnos cuenta que el horizonte adictológico en México ha cambiado de una manera brutal en los últimos 5 años. Nos pudimos dar cuenta que el alcohol y el tabaco siguen siendo una de las principales causas de mortalidad y de enfermedad. También pudimos observar que los inhalables solventes siguen siendo de alto impacto, al igual que los cannabinoides. Y estas dos moléculas emergentes, el clorhidrato de metanfetamina, que se llama cristal, y, y el fentanilo, los fentanilos. En la segunda sesión buscamos tomar al alcohol como una forma, modelo de empezar a estudiar cada una de las sustancias. Iniciamos con la pregunta. La pregunta inicial era, ¿un alcohólico nace o se hace? En la sesión pasada nos pudimos dar cuenta a partir de todas las investigaciones, todos los estudios a nivel mundial recientes, que el alcohol, por ser una molécula muy pequeña, muy soluble al agua, formada por un carbohidrato, tomada de manera repetida, en un sujeto sin ninguna condición que implique un factor de riesgo, por el hecho de estar consumiendo de manera frecuente el alcohol, los efectos farmacológicos pueden generar alteraciones en el cerebro que convierten a el sujeto en dependiente. En esta ocasión quiero iniciar, porque hace un mes me hicieron una pregunta y me di cuenta que había cometido una gran omisión. Me preguntaron, una de las preguntas fue, ¿hablas de alcoholismo? ¿A partir de qué definición? Esa fue una gran aportación. Me di cuenta que en la presentación inicial di por hecho que la definición de alcoholismo es, es muy amplia y era conocida. Me di cuenta que no. Y agradezco la contribución de la persona que hizo esa pregunta. Por eso vamos a iniciar definiendo qué es el alcoholismo y luego vamos a pasar a los factores hereditarios o genéticos y lo que provoca que estos genes generen el trastorno. La literatura de AA. Vamos a partir de que el movimiento internacional de Alcohólicos Anónimos
se dio a la tarea de recopilar e iniciar una de las primeras definiciones amplias y de la descripción detallada en primera persona con la experiencia que se formó al estarse agrupando de, en ese momento, la enfermedad conocida como alcoholismo. Tomaron de la OMS la pequeña contribución que había hecho la Organización Mundial de la Salud fue definir que el alcoholismo era una enfermedad crónica, progresiva y mortal. El desarrollo y las contribuciones en primera persona definen el alcoholismo como una enfermedad que afecta a todos los que rodean con otro padecimiento humano, que acarrea malos entendidos, resentimientos feroces, inseguridad económica, vidas torcidas de niños que no son culpables, esposas y otros pacientes apesumbrados, amigos y patrones descontentos. Más adelante nos vamos a dar cuenta que estos empiezan a ser los criterios de evaluación que posteriormente dio el DSM-4. DSM-4, desde el DSM-3, DSM-4 y DSM-5. Sigue la definición tomada del texto básico. Con este mal viene la aniquilación de todas las cosas que valen la pena en la vida. Estamos hablando ya de un estado de enajenación de los sujetos usuarios de alcohol, donde para ellos lo único importante es la bebida. Y ponen una alegoría fantástica que hace relación a una novela del doctor Jekyll y Mr. Hyde, El hombre y el monstruo, que da esta dualidad. Un sujeto, cuando no está consumiendo, puede tener una vida, un desempeño, relaciones sanas con sus hijos, con su familia, pero en el momento que empieza a beber y logra el estado de intoxicación, ya teniendo la enfermedad activa, se convierte en un monstruo. Y nos da una contribución antes de que la psiquiatría llegara a ello, antes de que los diversos abordajes psicológicos, psicoterapéuticos, es nada se puede hacer, nada, ningún esfuerzo, ningún sacrificio se puede hacer si el sujeto que sufre alcoholismo es incapaz de admitir y de permitir que se le ayude. Y esto es lo doloroso, porque en ese momento aún tenemos que tener claro que el programa surge del puritanismo anglosajón y entonces la moral se filtra en la comprensión de la enfermedad. Y antes de que el programa se desarrollara, se consideraba que era un vicio. Se consideraba que era simplemente algo que el sujeto podía ser capaz de controlar. Porque no dejas de beber y vaya, mucha moral alrededor.
Entonces los alcohólicos se agruparon, se separaron de sus trabajos, se convirtieron en anónimos, justamente para escapar de este estigma, y juntos lograron desarrollar los primeros constructos para entender el alcoholismo. Posteriormente, ya en definiciones más recientes, nos podemos dar cuenta que la palabra alcoholismo no es un diagnóstico, que en gran medida fue la contribución de la pregunta del mes pasado. Es un constructo, es muy complejo, tiene varias dimensiones y tiene muchas causas. Tan complejo como de qué lugar lo estás observando. Lo estás observando como la persona que usa el alcohol, lo estás observando a partir de la familia, de los hijos, de la sociedad, de la ley, de un patrón. Tiene muchas dimensiones. La dimensión emocional, biológica, de interacción, en todas las dimensiones que actúa un ser humano, como padre, como hijo, como hermano, afecta. Y las causas vienen a ser relevantes porque intervienen variables desde genéticas, neurobioquímicas, fisiológicas, patologías que generan, que están previamente y generan que el sujeto sea más susceptible a beber alcohol, por ejemplo, el trastorno por déficit de atención. Se puede evaluar desde el punto de vista sociológico, antropológico y definitivamente cultural. Entonces, es muy amplio. Por eso, para fines prácticos y para enfocarnos en lo que en este momento buscamos facilitar, vamos a observar la historia natural de la enfermedad. Tenemos que tener claro que en la psiquiatría no existen enfermedades, existen trastornos. El trastorno es la alteración del funcionamiento de el equilibrio del sistema del cuerpo, y la enfermedad es ya una alteración que va a generar tarde o temprano la falla del sistema en general o de un órgano en particular. El alcoholismo nos sirve para poder ver ambas dimensiones, porque inicialmente es un trastorno y posteriormente se convierte en una enfermedad. Por ejemplo, como lo vimos la sesión pasada, el consumo de alcohol regularmente viene o inicia primero por el acceso tan fácil al consumo, y es experimental. De tal manera que hay personas que lo rechazan, o sea, simplemente beben y lo rechazan por el sabor, por el efecto, y hay otro porcentaje que a partir de los efectos se dan cuenta que obtienen una sensación de bienestar y repiten el consumo hasta que inicialmente pueden trabajar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes empiezan a tomar, sábado empiezan a tomar, domingo se la curan
e iniciamos la semana. Lo vimos el mes pasado. Y poco a poco, beben sábado, viernes, sábado, domingo. No, regularmente empiezan el jueves. Jueves, viernes, sábado, domingo se la curan y se va extendiendo. Se va extendiendo a lo que la clasificación anterior del DSM-4 llamaba dependencia, que en este momento, vamos a ver más adelante, ese concepto se cambió. Y inician los trastornos relacionados al alcohol. ¿Qué quiere decir esto? Ya existe una necesidad del sujeto de autoadministrarse dosis repetidas de alcohol y se desarrollan problemas de ansiedad, problemas de depresión, alteraciones gastrointestinales. Y una vez cruzada esa barrera, ya tenemos la lesión de uno o de varios órganos. En México, la cirrosis por alcohol sigue siendo una de las principales causas de muerte. Entonces, a partir de esta imagen, nos podemos dar cuenta que en el momento que se puede frenar es cuando el consumo de alcohol aún es un trastorno. Cuando todavía es un trastorno, es muy sencillo, es como el juego de congelados, que de chiquitos de repente volteaba uno y decía congelados todos. Así sucede cuando un usuario deja de beber. El trastorno se queda donde lo dejó. Conforme vaya guardando abstinencia, pueden repararse o no algunas de las funciones. Pero si vuelve a beber, el trastorno se agrava. Hay un caso que lo ejemplifica mucho. Existía una cantante se llamaba Amy Whitehouse. Ella estuvo en rehabilitación. Prácticamente su droga de abuso era el alcohol. Podía tomar hasta 3 litros de vodka en un buen día, en fines de semana bebía de una manera grave. Entre rehabilitación, pasa un tiempo, dura unos cuantos meses, y en un consumo impulsivo bebe 1 litro de vodka y entra en falla cardiorrespiratoria a causa de que el cerebro en ese momento estaba liberándose de una serie de mecanismos que vamos a ver más adelante, de una serie de neurotransmisores que vamos a ver más adelante, amplificó el trastorno y se convirtió en una enfermedad prácticamente letal. Entonces, esa es la diferencia entre trastorno y la frontera con enfermedad. Esta parte es muy importante. Con respecto al consumo de etanol, vaya, hay diversos, se llaman fenotipos. Cada sujeto expresa los síntomas de una manera diversa. La intensidad y algunos sufren trastornos de ansiedad, otros durante la abstinencia empiezan con temblores, unos más convulsionan. Existe una gran variedad de presentaciones. Algunos tienen un daño cognitivo, otros se vuelven agresivos. Vamos,
Entonces no es algo lineal, es algo que se expresa a partir de las condiciones del sujeto. Entonces ya vamos a pasar a la clasificación moderna. La clasificación moderna del Manual de Diagnóstico Psiquiátrico en su quinta versión habla ya de los trastornos relacionados con el alcohol. Desecha la palabra dependencia, porque en las anteriores clasificaciones tenías que esperar un año para decir el sujeto es dependiente al alcohol. Actualmente, con toda la evidencia, nos damos cuenta que en un año ya se generaron demasiadas alteraciones neurológicas y neurobiológicas como para que sean reversibles. Entonces, prácticamente se desecha el término dependencia y se habla de trastorno por consumo de etanol. La segunda categoría se clasifica, que tampoco existía en el manual anterior, en trastorno por consumo de etanol, lo que antes se llamaba dependencia leve, moderada y grave. Tenemos la intoxicación por el alcohol y de la misma manera la abstinencia del alcohol, que como lo vimos la semana pasada es una de las partes más críticas para los usuarios, porque es cuando más se genera daño cerebral, que es cuando dejan de beber. Y esta se puede presentar con o sin alteraciones de la percepción. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se suprime el consumo y no existe un tratamiento, puede aparecer lo que antes se llamaba delirium tremens. A algunas personas se les manifiesta y a otras personas se les manifiestan síntomas gastrointestinales, temblores, una incapacidad para pensar, y posteriormente, en el último punto, habla de toda una serie de trastornos que son inducidos por el alcohol. Para hablar de los criterios, ¿ok? Dentro de los criterios se habla de un control deficitario sobre el consumo del alcohol. O sea, por más que el sujeto se esfuerza por no beber, termina bebiendo. Deterioro funcional o global del sujeto, se los voy a explicar al final. Consumo de riesgo físico y o psicológico, fracaso del sujeto para evitar el consumo a pesar de las consecuencias, y los riesgos farmacológicos de tolerancia y abstinencia. Estos son factores mayores, pero dentro de la historia clínica que realizamos en las interconsultas para evaluar la gravedad es, como les comentaba, el usuario, cuando se dispone a beber, puede controlar la cantidad de alcohol que desea beber, o se acabó la fiesta y se sigue bebiendo. 2, puede controlar el deseo de beber. Está en su trabajo, está haciendo un examen, sabe que tiene que llegar temprano o ir con sus hijos, y el deseo es tan grave que en un impulso, sin importar la situación, inicia la búsqueda hacia el consumo de alcohol. Lo haya prometido, lo haya jurado, no tiene un control a partir del deseo. El craving, que es el deseo, se los había explicado. Imagínense la sed más terrible que hayan tenido en su vida, la sed más terrible que hayan tenido en su vida, multiplíquenlo a la 10ª potencia y apenas se van
a imaginar lo que siente una persona que tiene trastorno por consumo de etanol cuando le surge el deseo de beber. El deterioro funcional del sujeto es abandona la escuela, lo corren del trabajo, ya no tiene un funcionamiento para escribir motivaciones, sencillamente poco a poco se va aislando para tener como único objetivo el consumir alcohol. Otro de los factores que interrogamos para la evaluación de mis compañeros es el problema con la familia. Cuando empieza a haber ya problemas con los familiares, directos o indirectos, ese es otro criterio para determinar que hay una falla en el funcionamiento en el funcionamiento global del sujeto a causa del trastorno por consumo de alcohol. Problemas relativos con el ambiente social. Ya empiezan a tener problemas con los vecinos, empiezan a tener dificultades al respecto de sus obligaciones comunitarias, familiares, se quedan tirados en la calle, se desaparecen varios días. Problemas relativos a prácticamente ya ni siquiera tener el interés de trabajar. Lo necesario es conseguir, como sea, al costo que sea, la cantidad suficiente de alcohol para intoxicarse ese día. Y es cuando empieza la calidad del alcohol a bajar. Por ejemplo, inician con un destilado, whisky, con 40 años, y van bajando el consumo con tal de que sea alcohol, con tal que genere los síntomas, terminan con el Tonayan hasta llegar por la desesperación a tomar alcohol, que se los comentaba. El rojo es el alcohol, es el etanol, el que tiene la tapita roja. Pero muchos usuarios terminan bebiendo el alcohol tóxico, que es el de la tapita azul. Ese deja ciego a las personas, genera daños terribles en el sistema nervioso central y a raíz de la pandemia tuvimos demasiadas experiencias de sujetos que se bebían el gel antibacterial en un descuido. Se beben lociones, cualquier cosa que tenga alcohol es suficiente para saciar ese consumo. Surgen los problemas laborales, de vivienda, económicos. Recuerden la definición del programa. El usuario en este momento es incapaz de admitir que tiene un problema. Entonces, entre toda la confusión, el enojo, el caos, la crisis, se retrasa demasiado el acceso de los usuarios de alcohol a un servicio de atención sanitaria. No, pues es que yo lo quiero convencer porque necesito que sea de una manera voluntaria. En este momento, el cerebro ya no tiene la capacidad ni de juzgar ni de decidir. Surgen problemas de orden legal por conductas antisociales como robo o peleas, riñas. Y
lo que hablábamos el mes pasado. Ya son los riesgos farmacológicos. Los riesgos farmacológicos son: necesito mayor cantidad de alcohol para sentir el efecto que deseo sentir. Y no puedo dejar de beber porque la abstinencia es tan grave que me genera muchísimo malestar. La abstinencia se presenta con náuseas y vómitos que pueden llegar a ser constantes, con un temblor que puede ser ligero hasta severo, con una sudoración por la descarga neurovegetativa que terminan empapados, una ansiedad que puede ser ligera, una sensación de nerviosismo, hasta francos ataques de pánico. Se puede agitar el sujeto desde estar hiperactivo hasta volverse francamente agresivo para amenazar a los demás con tal de conseguir la dosis, para chantajear a los demás. Puede tener alteraciones desde de la sensopercepción, que pueden ser desde piquetes, cosquilleo, hasta francas alucinaciones. Y esto es muy grave, porque cuando se presentan las alucinaciones, para el sujeto que consume alcohol, la vivencia es real. Y entonces, desgraciadamente, me ha tocado ir a ministerios públicos y el compañero está bañado de sangre porque tuvo una alucinación y confundió a su hijo con una araña que lo iba a matar y lo acuchilló. Estaba en un estado alucinatorio por la abstinencia. Alteraciones auditivas que pueden ser desde dificultades para oír, dificultades, escucho un zumbido, hasta voces, una o varias voces, dictándole órdenes. Asalta, mata, suicídate. Son voces que el sujeto vive como reales. Dolores de cabeza que pueden ser desde un leve dolor de cabeza hasta una migraña insoportable, y alteración de las funciones superiores, que es incapacidad para el cálculo, el juicio, la abstracción. Vaya. Entonces, estos criterios, entre más cumpla el sujeto, más grave es el trastorno. Y el último apartado es: ¿qué trastornos se relacionan con el simple hecho de beber alcohol durante la intoxicación y durante la abstinencia? Durante la intoxicación, como ya les dije, pueden tener trastornos psicóticos. Un trastorno psicótico es ver lo que los demás no ven, escuchar lo que los demás no escuchan, sentir lo que los demás no sienten. Pueden tener francos estados bipolares, trastornos depresivos, trastornos de ansiedad. ¿Qué quiere decir esto? Ok, dejaron ya de beber, pero el trastorno depresivo llegó para quedarse. Empieza la depresión. Dejaron de beber, pero tienen 4 días teniendo ataques de pánico. El trastorno obsesivo compulsivo no se presenta en el alcohol. Definitivamente una de los primeros trastornos que aparecen con el consumo de alcohol es trastornos del sueño. Disfunciones sexuales, son muy comunes las disfunciones sexuales. Síndromes confusionales. O sea, de repente salí a caminar y no sé dónde terminé. Alteraciones neurocognitivas anteriormente llamadas demencias. Ok, entonces saldo mi deuda
del mes anterior. Lo agradezco mucho sus comentarios. Ya tenemos una visión amplia de lo que es el trastorno por consumo de alcohol, que empieza el desarrollo desde alcoholismo y llega en este momento a clasificarse como trastorno por consumo de alcohol. En este momento vamos a diferenciar. El alcohol por sí solo puede hacer a un sujeto dependiente. Y hay sujetos que nacen o sufren una serie de situaciones que los hacen muchísimo más susceptibles a desarrollar alcoholismo. Vamos, los seres humanos tenemos 23 cromosomas, ¿ok? Más un cromosoma que determina la sexualidad. Imagínense que cada uno de estos es un gran archivero. Es un archivo con una serie de instrucciones, manuales de instrucciones para determinar el color de los ojos, el color de la piel, la altura, todos aquellos rasgos característicos, el temperamento, el desarrollo neurológico, todo esto está en estos archiveros. Son archiveros. Vamos de lo grande. Imagínense que son grandes archiveros. Y podemos sacar, vamos a sacar el manual de cómo funciona el hígado, cómo se desarrolla el hígado. Vamos a sacar el manual de desarrollo muscular, la genética muscular. Hay personas que con poco ejercicio pueden generar masa muscular, hay otras personas que jamás pueden. O sea, si va a ser delgado, si no, ahí todo está escrito. A excepción de los cromosomas sexuales que determinan si el bebé va a ser hombre o mujer. Acá podemos ver bien ese archivero. Cada una de nuestras células, cada una, no hay una sola célula, tiene estos archiveros. ¿Ok? Cada una de las instrucciones se llaman genes. Cada cromosoma tiene una serie de genes que cuando llega el estímulo apropiado, sacan el archivo. Por ejemplo, vamos a tener examen. Vamos a concentrarnos y empieza a desarrollarse una síntesis de proteínas para mantener la atención, la concentración, la memoria. El recambio, el crecimiento del cabello. Todo eso está en nuestros genes, está en esos manuales que constantemente, como en cada una de las células, una célula hepática, pues tiene una serie de manuales para encargarse de la función del hígado. Las células renales tienen todos los archivos para filtrar, el corazón para generar el bombeo. Es específico. Aquí una pequeña pausa. Cuando una célula de riñón se va al cerebro, eso se llama cáncer. Pero bueno, esa es otra historia. Y sería inmenso, inmenso. Imagínense tanta información en cada una de las células para fabricar y mantener en funcionamiento el organismo.
Por eso está enredado en una especie como, se me fue el de carrete, que se llama nucleosoma. Ahí está enredada justamente todas las cadenas genéticas. Y esta parte es muy importante, la histona, porque si algo afecta a este carretito, se empieza a transcribir con errores la información. Y entonces el hígado deja de hacer su función de hígado. Las neuronas empiezan a tener fallas. Surgen las enfermedades que sabemos que tienen ya una base genética, la diabetes, la artritis reumatoide, el lupus, distintos tipos de cáncer. Justamente porque se alteró o ya venía inscrito y una serie de factores externos hicieron que el gen se activara. Lo voy a explicar de una manera más sencilla. Con respecto al alcohol. El alcohol se hereda en un 50% cuando uno de los padres es alcohólico. El padre puede ser dependiente, puede ser usuario de alcohol y la mamá no, pero el tío paterno sí. Y entonces, conforme en las líneas paternas y maternas aparezcan más individuos que desarrollaron consumo de etanol o alguna otra adicción, este índice de heredabilidad se va haciendo mayor o se va haciendo menor. Existen cientos de variantes en el carretito. O sea, existen cientos de variables que pueden condicionar a alguien a desarrollar el alcoholismo, que son genes encargados de metabolizar el alcohol, que los vimos el mes pasado. Hay genes encargados de los efectos del alcohol. Por eso hay personas a las que les cae muy bien el alcohol desde la primera y hay personas que lo rechazan desde la primera. Genes activadores de un eje que vamos a ver más adelante, que es fundamental para entender qué es lo que causa el alcohol. Entonces, imagínense que podemos tener ahí guardados en esos archivos la genética, las variaciones relacionadas al consumo de alcohol. Ahí las podemos tener. Y las podemos tener durante mucho tiempo. Si no existen las condicionantes para que se desarrolle, se empiece a mandar los archivos de desarróllame el trastorno por consumo de etanol, no se manifiesta. Puede estar ahí. Si el sujeto no tiene contacto con el alcohol, jamás se le manifiesta. ¿Ok? Y entonces, ¿qué es lo que provoca que este carretito altere la información genética o se activen los genes que fueron heredados? A esto se le llama epigenética, que son factores externos que pueden activar, que pueden prender esa bomba. Se ha visto
que en hijos de padres o familiares con adicciones tienen una exposición temprana al consumo de alcohol. Y esto es sumamente común en las evaluaciones que desarrollamos en los distintos centros de rehabilitación. En la fundación podemos llegar a tener inicios de consumo de alcohol a los 6 años. Bueno, doctor, pues mire, fíjese que lo empecé a tomar a los 6 años. Pues de repente cuando había fiestas y se descuidaban va para adentro, o simplemente mi papá me dijo tienes que aprender a beber, y pues de ahí me seguí. Eso genera el desarrollo del consumo, del trastorno por consumo de alcohol. Los malos tratos y la violencia física infantil o en la adolescencia, recuerden, alteran un eje que vamos a ver más adelante. La violencia es una causa en la infancia o en la adolescencia de alteraciones que a la larga van a comprometer al sistema para la búsqueda no tan solo de alcohol, sino de otras sustancias. El abuso sexual y la violación infantil o en la adolescencia es un factor que altera el carretito, listón. La violencia intrafamiliar, aunque no exista violencia contra el menor, el observar que los padres se maltratan, se golpean, es suficientemente traumático para que ese carretito se quiebre y empiece a mandar señales. El bullying. El bullying es una situación de un terror constante, porque en nuestra cultura el chico llega diciendo es que me maltratan y los padres dicen pues defiéndete, pégales, dile a la maestra. Y entonces los chicos que sufren bullying empiezan a tener una situación de desamparo. Lo hemos visto desgraciadamente cada vez más frecuente en internet. En lugar de parar las peleas, todo mundo se pone a grabarlas. Hace poco, una chica que era víctima de bullying trató de defenderse de su agresora y la lapidó, la mató con una piedra. El bullying, soportarlo constantemente, termina generando la alteración que vamos a ver un poco más adelante, que precipita el consumo de alcohol. El abandono emocional infantil. Se explica muy fácil por los huérfanos digitales. Los huérfanos digitales son aquellos niños donde los padres así, a ver, no me molestes, ahí tienes el celular. No me molestes, ahí tienes el dinero. ¿Qué más quieres? Ahí va. Pero no me molestes. O aquellos niños que ambos padres tienen que salir a trabajar, se van muy temprano, por la mañana, regresan muy tarde y se quedan a cargo de algún familiar, regularmente son los abuelos. Y esa sensación de abandono regularmente los lleva a la calle. La violencia de género y la discriminación son factores de riesgo para desarrollar trastorno por consumo de alcohol. Exposición a eventos traumáticos, desgraciadamente, en México es
altamente probable quedar expuesto a secuestros, ejecuciones, accidentes, de repente la desaparición del padre o de algún familiar genera un trauma tan profundo que precipita el consumo de alcohol en algunos compañeros de la fundación, el hecho de ir con sus parejas y que de la nada la pareja es ejecutada, les genera recaídas. En nuestro país cada vez es más frecuente esta violencia social. La violencia social es, trabajo jornadas de 12 horas y pues prácticamente la vida me da para ir y regresar. O sea, más me tardo en llegar a mi casa que en que ya tengo que regresar. Y algo también muy común, la sobreprotección y las altas expectativas en los niños. Podemos ver mucho en las familias de la fundación, donde regularmente la madre interviene hasta para que hable el papá. Lo vemos muy frecuente donde, ay, mijito, si este lugar está horrible, vámonos, vámonos. Yo sé que ya aprendiste la lección. Yo sé que vas a regresar a la escuela y que vas a hacer, a ver, son tus expectativas. Si tú quieres regresar a la escuela y vamos, hazte cargo de ellas. Porque esa presión de tener que llegar a ser o de estar sobreprotegido, todo me resolvió mamá, todo me resolvió papá. De repente llego a la calle y como no me educaron en mi casa, me va a educar la calle. Así de sencillo. Todo esto altera este eje. Que es este que les mencionaba, genes activadores de trastornos relacionados con la corticotropina. La corticotropina es en este eje se llama hipotálamo, hipófisis, glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales secretan, por ejemplo, frente a un niño cuando es violado, tiene la sensación de muerte. Inicialmente lo disfruta, pero posteriormente hay un dolor tan cruel y hay un sufrimiento tan continuo que este eje se altera, se activa y hace que estas glándulas que están arriba de los riñones, que parecen sombreritos, secreten una hormona tan poderosa, que se llama cortisol, que imagínense que es gasavión. Porque ante los actos de violencia, real o imaginaria, las golpizas a menores de edad, adolescentes, el abandono emocional, pone a las personas en una situación de desesperanza, de sumisión, buscan huir, salir del medio o se tornan muy agresivos, o todas, porque este eje empieza a generar alteraciones, porque es una molécula muy poderosa, muy poderosa. Esta molécula se ha observado que durante la evolución de los seres humanos es la que nos daba la fuerza para cazar. Han escuchado anecdóticamente que de repente hay un accidente y para sacar una madre a su hijo levanta un carro y lo saca.
Efectivamente, eso no es un mito. La descarga adrenal da toda esa potencia para defenderme, para huir. Pero ¿cómo se puede huir de algo que me mantiene confinado? O sea, ¿cómo se puede huir de la sensación o del pensamiento que las personas que me deberían de estar cuidando me cosen a cinturonazos? ¿Cómo se puede huir de la idea de yo no le importo a nadie? O sea, vámonos a la calle. De la violencia sexual, física, de la violencia social. ¿Cómo se puede huir de ello? Entonces este sistema sigue sacando gasavión, sigue sacando gasavión, sigue sacando gasavión. Es una hormona muy fuerte. Y ese constante golpe de cortisol genera en el cerebro un proceso que se llama sensitización, que es toda la serie de neuronas del sistema límbico, que es el cerebro emocional de los seres humanos, y el sistema dopaminérgico, que es el sistema de la recompensa, genere 4 factores que son permanentes. 1, la baja regulación afectiva. O sea, a momentos estoy bien, a momentos estoy deprimido, a momentos estoy muy excitado. El afecto, las emociones de los seres humanos varían, pero en las personas que han sido sometidas a estos factores de estrés, los afectos generan subidas y bajadas de una manera patológica. Baja regulación de ansiedad. Aquí es donde empiezan a decir, me parece que eres bipolar. No, el trastorno bipolar es otra cosa. Me parece que eres bipolar porque pues, en la mañana estabas de buenas y ahorita ya estás enojado, al rato estás triste. Tú haces ser bipolar, que ahí empiezan a pegar diagnósticos que hacen más daño. A ver, no soy bipolar. Vivo mucha angustia. Sufrí esto. Sigo sufriendo maltrato. Me siento abandonado emocionalmente. Otra de los patrones que genera la sensitización por el golpe constante del cortisol es baja regulación de la ansiedad. Constantemente estas personas están muy angustiadas, tienen fobia a hablarle a los demás, quieren salir corriendo, no socializan con nadie. Ante estímulos pequeños, empiezan a tener taquicardia, colitis, gastritis. Y el tercero y muy importante es el bajo control de los impulsos. El bajo control de los impulsos lleva a los sujetos a no reflexionar. Se pierde la capacidad de reflexión. Y como mentalmente yo estoy viviendo la angustia, la muerte, el trauma, y todo mi cuerpo ya está expresando, ya está generando cambios, porque me está preparando para un ambiente que percibe que es hostil. Entonces, ante la mínima expresión de que está en riesgo, se comporta de maneras impulsivas. Empieza a tomar riesgos sin pensar en las consecuencias.
Esto es una de las principales alteraciones por las cuales de forma impulsiva les ofrecen una sustancia en la calle, venga, no lo pienso. Entonces, cuando se presentan estos tres, se pega otro diagnóstico, que es aberrante. Tiene trastorno límite de la personalidad. A ver, no, cualquier niño que fue abusado físicamente se va a comportar, perdón, trastorno límite de la personalidad, cualquier niño angustiado se va a comportar como alguien que tiene trastorno límite en la adolescencia. Se va a cortar, porque es que es límite porque se hace cutting, se hace cortadas. Todas las vías, el dolor psíquico para el organismo es lo mismo que tener un clavo enterrado en el pie. O sea, no hace la diferenciación. Entonces, el dolor que viene de todo el cuerpo llega a el tallo cerebral y se cruzan, justamente ahí se cruzan las vías del dolor físico, por decirlo de alguna manera. Y del cerebro bajan el sistema serotoninérgico y se une. Entonces es ahí cuando se enlazan las vías, porque el ser humano tiene respuestas emocionales al dolor. O sea, nos duele algo y nos sentimos tristes, nos preocupamos. Vaya, hay una respuesta emocional y física al dolor. Entonces, las personas que sufren muchísima angustia, por ejemplo, en hombres, se vuelven muy peleoneros, porque cuando sienten el dolor físico, esa angustia empieza a disminuir. Se sienten extrañamente aliviados. Porque en ese relevo, el sistema autónomo que no pasa por ninguna fase, por ninguna área que tenga relación con la voluntad, manda señales de alerta, hay dolor físico, estamos bajo ataque. Y entonces baja la ansiedad y el sufrimiento de este chico, y se da cuenta que a partir de peleas físicas, de ser agresivo, baja su angustia. También en mujeres, pero es más común en hombres. Hay más casos. También hay hombres que, y es más común en las mujeres que tengan cutting. ¿Qué es el cutting? Ante este sufrimiento, ante la baja regulación de los afectos, de la ansiedad, de los impulsos, se cortan y entonces el corte tiene ese mismo efecto. No es con una intención suicida, es con la intención de que observan que al momento de generarse una herida, la angustia emocional disminuye. Pero el origen está en una serie de fallas que se provocan a partir de factores externos. Y el cuarto factor que podemos observar es la lexitimia. Cuando cuando los seres humanos sentimos dolor, vivimos angustia de pequeños, de adolescentes, de adultos, lo que hacemos es como si tuviéramos una galleta. Partimos la galleta y de un lado quedan los pensamientos y de otro lado voy a esconder las emociones.
Y entonces son personas que no reconocen su estado emocional. Y entonces empieza a generar el problema. No sé si estoy enojado o tengo ganas de beber. Voy a beber. No sé si estoy alegre o tengo ganas de beber. Voy a beber. Y muchas veces los familiares hacen esas preguntas imposibles. Pues dime qué sientes. Entonces, si supiera, si te lo pudiera decir, te lo diría. ¿Pero qué te está pasando? Todo esto no es consciente. ¿Pero por qué eras así? ¿Por qué eres así? Yo no te eduqué así. A ver, pues ya estamos hablando de un trastorno neurológico. Y aquí es cuando la dictología se separa de muchas áreas de la psiquiatría. Y entonces, cuando aparecen estos 4 patrones, se presenta un estallido. Y empiezan las alteraciones en este metabolismo que vimos la semana pasada, el mes pasado, del consumo de etanol. Se empieza, alguien que ha sufrido angustia, voy a regresar a la anterior, la primera vez que le dan alcohol, le da mucho servicio, le disminuye la ansiedad, puede regular sus afectos, al menos se siente festivo, o por eso se los voy a explicar de una manera más sencilla, decimos, es buena copa, es mala copa, es súper gracioso, es bailarín, se va a una esquina y llora, se torna violento, porque el alcohol empieza a modular tanto la respuesta afectiva, inicialmente controla los impulsos, después ya los suelta, pero empiezan a tener un gran efecto en el consumo de alcohol y entonces se empieza a repetir, se empieza a repetir. Vimos el mes pasado que las dos principales vías metabólicas para el alcohol dejan una serie de residuos que empiezan a ser tóxicos para el cuerpo y para el cerebro. Aquí no voy a parar. Y ya podemos tener claros que hay una serie de alteraciones genéticas que alteran el sistema principal de metabolización del organismo. Entonces, el alcohol en un chico que ya sufrió sensitización, su hígado se prepara para que dure más el alcohol. A ver, no lo metabolices, no lo metabolices. Haz que dure, haz que dure. Y el hígado empieza a bajar su tasa de metabolización. Y los periodos de intoxicación, como vimos el mes pasado, el sujeto sigue administrándose alcohol, sigue administrándose alcohol, sigue administrándose alcohol y los sistemas de metabolización se vuelven lentos y empiezan los daños, los cambios neurológicos, ahora sí a partir de las moléculas relacionadas con el alcohol. Y imagínense que el alcohol piratea, así como se lo estoy diciendo, piratea las partes fundamentales del control de las emociones, de los centros de placer y de la conducta. Primero, quita el freno del cuerpo. Los neurotransmisores GABA
Imagínense que es el freno de nuestro cerebro, que dice, a ver, ya párale, ya estamos bien, vamos a relajarnos. No, no hay freno. Y a partir de la alteración de todos estos funcionamientos, por ejemplo, hay neuronas que se comportan más lento, empiezan a tener alteraciones en la conexión, se desconectan, hay alteraciones en las partes importantes del cerebro que nos dan la posibilidad de observar las consecuencias. Se abate todo este sistema y el alcohol domina la parte fundamental que controla todo el organismo. El alcohol es rey. El alcohol manda. Y empieza a insertar una serie de virus, de aplicaciones, se dicen el día de hoy, para protegerse. O sea, tengo alteraciones y voy a empezar a meter una serie, voy a empezar a cortar lazos para que este estado se perpetúe. Y cuando logra el cerebro dominar la parte más estratégica del control de los seres humanos, manda la señal de bebe, 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 bebe. Hay veces que conscientemente mis compañeros dicen, es que en serio ya no me entraba, doctor, ya no me entraba, pero no podía dejar de beber. O sea, después de la cuarta, ya no puedo dejar de beber. Y me aviento 7 semanas, 1 mes, 3 meses. Porque el cerebro domina y es, ya me diste alcohol, ahora no vas a dejar de tomar. De ahí viene la palabra adicto, que es una, que en latín viene del latín adictus, que es esclavo por el cuerpo lo deja como garantía. O sea, por ejemplo, pedían un préstamo y para pagarlo, yo me convierto en tu esclavo hasta que te pueda pagar. Entonces, por elección, se convertían en esclavos que tenían que servir a un amo. De ahí se derivó la palabra adicto. Y si lo vemos desde las vías neurológicas, lo podemos imaginar que el alcohol se sienta en el área de control. Ahora sí, ya tengo control de todo el cuerpo. Punto número 1, no voy a permitir que dejes de beber en ningún momento. Punto número 2, voy a bloquear una capacidad que tenemos los seres humanos, que es como tener una cámara, que es la capacidad de autoobservación. Y entonces, durante la intoxicación, como los sujetos pierden la capacidad de autoobservación, creen que son el alma de la fiesta cuando están cometiendo graves errores de juicio y conducta. Como no hay capacidad de autoobservación, creen que no bebieron suficiente y se suben a un carro y suceden accidentes. O sea, como no hay esta cámara, sienten que el otro los está mirando feo, empiezan las riñas, que es una de las principales causas de muerte relacionadas con el alcohol. Y una vez sentado en el trono, va a cortar 2 cables más. No voy a permitir que te observes, que seas consciente de que tienes un problema que te va a matar. Y es ahí donde el programa es
se vuelve egoísta el sujeto. O sea, si me ama, no me interesa que me ame, no, soy incapaz, porque esa vía neurológica la corta el alcohol. Y segundo, pierdo el juicio heterocrítico, que es octavo y noveno paso. No me doy cuenta de a quién lastimé. O sea, en serio, no soy consciente. El sujeto no es consciente. Oye, es que ayer me golpeaste. O sea, ¿de qué me estás hablando? O si se dan cuenta es, pues, ¿para qué te metes? O sea, son incapaces de juzgarse a sí mismos y de juzgar a los demás. Una vez que el alcohol ya tiene el dominio de todo el organismo. Este estudio es hermoso. Habla de las alteraciones en la conducta relacionadas con el alcohol. Y se hizo este experimento. Se ponían roedores que no tenían los genes, o sea, se llaman knockout, le quitan los genes que los hacen susceptibles al alcohol, le daban una descarga eléctrica y la ratita soportaba la descarga eléctrica, pero no palanqueaba el botón que le daba alcohol. Después pusieron a la ratita en un modelo donde aún sin tener la descarga eléctrica, activaba el consumo de alcohol. Y podía tener un dolor insoportable y toleraba el dolor con tal de obtener la dosis. Entonces, a partir de este ejemplo en roedores, podemos observar que no hay ningún castigo que pueda tratar a un ser humano que tiene trastorno por consumo de alcohol. Los tratamientos no son un castigo. El que los familiares hayan decidido, excelente decisión, no estás en capacidad de juzgar ni decidir. Vas para adentro. No es un castigo, no es un castigo. Es una manera, ahora lo saben consciente, de que si dejamos al sujeto expuesto al alcohol, se va a consumir. Esta ratita soportaba las descargas eléctricas con tal de obtener la dosis hasta la muerte, que igual es lo que anticipó el programa. Crónica y mortal. Una vez que el alcohol empieza a cambiar cada uno de los rodillos de todas las células, ¿se acuerdan que el mes pasado les dije, es una molécula desde el punto de vista biológico genial? Porque el alcohol es pequeño, es hidrosoluble, o sea, puede estar en líquidos, evita las barreras de las células, de todas las células, no le identifica el sistema inmune, se acerca el sistema inmune y dice, pues tú eres un carbohidrato, pásale. Y al final
llega, cruza todas las barreras y está presente en todos los órganos y en todos los tejidos del ser humano. Y empieza, y este es el punto que les explicaba al principio, donde deja de ser un trastorno y empieza la recta final, las enfermedades ocasionadas por el alcohol. Primero, tenemos que hay un indicador de años de vida perdidos por el simple hecho de tener trastorno por consumo de etanol, ya le restaste a tu esperanza de vida 18 años. Y las mujeres, 17 años en promedio. Este estudio evaluó una muestra donde comparaba gemelos que sí desarrollaron alcohol y otros que no, y los siguieron a 10 años. Los que consumieron alcohol vivieron, los hombres 18 años menos, las mujeres 17 años menos. O sea, de entrada ya le restaste años a tu vida. Es el principal factor de riesgo para las muertes en varones de 15 a 49 años, lo habíamos explicado, por riñas, por accidentes automovilísticos, y las mujeres son más vulnerables a padecer trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, trastornos psicóticos. En el 2002, como causa indirecta del consumo de alcohol, incrementaron los accidentes automovilísticos, los feminicidios, las lesiones no intencionales, los accidentes, las riñas y el homicidio. Va a decir, bueno, pues esto no tiene nada que ver con la genética, pero el alcohol está presente y el patrón de impulsividad, la falta de juicio autocrítico y de autoobservación te dice, ¿estás bien? Manejas mejor ebrio que sobrio. Y se presenta el accidente automovilístico. Los feminicidios, ya deja de beber, ya vas a empezar a beber. Y entonces por la falla del control de los impulsos, por la ira, porque no hay autoobservación, no hay juicio heterocrítico, se levantan y matan. Ya sea intoxicados o en abstinencia. Accidentes, vaya, múltiples, desde caídas, no suicidas, lesiones accidentales, lesiones por riñas que pueden llegar a la muerte o franco homicidio. O sea, el juicio autocrítico, heterocrítico, la autoobservación es, mátalo. Sí, mátalo. ¿Pero por qué lo vas a matar? Para quitarle la cartera y tener para beber hoy. Así de simple. Súbete al micro. Entonces, ¿son causas indirectas? Sí, pero son posibles por la alteración que genera neurobiológicamente el etanol. No apareció en 2022, pero también el suicidio es una de las causas indirectas. Y entonces ya hay enfermedades, aquí estaba lo del suicidio, hay enfermedades ya relacionadas directamente a estas alteraciones, trastornos neuropsiquiátricos graves, todos los que les mostré, suicidio, la demencia está altamente asociada al uso de alcohol, la encefalopatía, comúnmente en los grupos, comúnmente en las comunidades, se dice es que traes el cerebro hinchado hasta que se te desinflame el cerebro. Puede haber un grado de inflamación y de tóxicos que no han podido ser eliminados, que el cerebro empieza a entrar en falla.
y el sujeto está delirante, a veces está despierto, dice incoherencias, se vuelve a acostar, no sabe quién es, dónde está, no reconoce a nadie y puede llevar, es una situación muy grave que lleva a la muerte. Ya les hablé hace poco, al principio del delirium, que puede estar presente o no, son estados donde puede haber situaciones muy graves, porque pueden haber alucinaciones auditivas, visuales, esto ya lo expliqué. Vamos, claro, eso ya lo teníamos ya muy sabido. Una de las principales causas de cirrosis hepática es el alcoholismo, trastornos metabólicos. Si tenías en tu carretito el gen de la diabetes y empiezas a beber a finales de la adolescencia, principios de la edad adulta, ¡pum!, va a reventar. Eres diabético. El alcohol hace que reviente ese gen y se expresa la diabetes. Dislipidemia, aumento del colesterol, aumento de los triglicéridos. Cuando se le piden laboratorios en las interconsultas, prácticamente 8 de cada 10 tienen el colesterol alto, tienen los triglicéridos altos. ¿Por qué? Porque el páncreas y el hígado ya se hicieron tan lentos, se hizo el metabolismo tan lento que pues dejaba pasar las grasas. Pues, pásale. Pero es que no comía cuando bebía. Pues, sí, pero el cuerpo está constituido por grasas y aunque te comieras una gordita, todo eso nunca se metabolizó y entonces ahí está viajando, tapa las arterias y te da un infarto en cualquier parte. La hiperuricemia, que es la alteración en el metabolismo de las proteínas, que puede causar gota, que puede causar piedras renales o algún otro tipo de alteración que va deteriorando al sujeto hasta que genera fallas en otros sistemas. Aguas, esto es muy importante, muy importante. Existe y está subdiagnosticado la miocardiopatía dilatada. El alcohol hace que el corazón empiece a agrandarse. Y al agrandarse el corazón, ya no tiene la capacidad elástica para bombear la sangre. Por eso, durante las interconsultas se le solicita electrocardiogramas, porque esta patología es altamente común y no se diagnostica hasta que, pues bueno, se murió de un infarto o se murió de una congestión alcohólica. No, a ver, no. El corazón ya no, el corazón estaba totalmente dilatado. De la misma manera, si en tu carretito traías el gen de la hipertensión, el alcohol te lo activa. Te dice, gracias, véngase. El alcohol puede causar fallas en la transmisión eléctrica del corazón y al haber tanta grasa en el organismo, se empiezan a formar trombos y esos trombos, como les dije anteriormente, se pueden ir a cualquier lado, al cerebro, al corazón. Al cerebro se llama evento vascular cerebral, al corazón infarto agudo al miocardio, a los riñones falla renal, a las piernas tromboflebitis. Esto es, les voy a enseñar más adelante, esto es realmente una aportación de la investigación actual al respecto del papel del alcohol. Está asociado a cáncer.
causa cáncer de garganta, de esófago, de mama, colorectal. Lo vamos a ver en el estudio siguiente. Complicaciones por aborto espontáneo o inducido. Vas a decir, ¿es una causa indirecta? Sí, sí es una causa indirecta, pero regularmente las conductas sexuales de riesgo, en su gran mayoría, igual asociadas a enfermedades de transmisión sexual terminales, son por estas fallas neurobiológicas. Esto se los puse porque pues, aparece, genera una gran disfunción sexual, sobre todo en varones, y las gónadas, sobre todo en varones, el pene y los testículos empiezan a disminuir de tamaño. Esta es la parte que nos da una nueva visión. El alcohol, al entrar a todas las células, activa los oncogenes, los genes productores de cáncer. Y podemos ver la relación de cáncer de esófago, cáncer de hígado, cáncer de pecho, cáncer de colon, cáncer de la boca, de la cavidad oral, cáncer del recto, de la faringe y de la laringe. Así, sin fumar, sin otras causas asociadas. El alcohol por sí solo, como es una molécula que entra a todas las células, le pega el carretito, lo altera y es, a ver, empiécense a reproducir células del hígado. Y esas células son células malignas porque no tienen la función, no funcionan, se van agrupando y van generando tumores. En México, una de las principales muertes debidas a cáncer es el cáncer de mama. Y ojo, está relacionado con el consumo de alcohol. Perdón, voy a quitar la palabra relacionado. Lo causa el consumo de alcohol. Hasta acá podemos observar desde los primeros aportes del grupo de Alcohólicos Anónimos hasta este momento de la historia donde sabemos que el alcohol causa cáncer. Entonces podemos concluir dos cosas muy importantes. Un alcohólico nace y se hace. Con esto terminamos el tema de alcohol. Si alguien tiene preguntas, creo que todavía tenemos tiempo para responderlas. Les pido que las envíen por chat para que me las vayan leyendo. Por lo pronto solo hay una pregunta y dice, ¿cáncer de estómago? El cáncer de estómago no está relacionado directamente con el alcohol, no aparece, pero se sabe que el alcohol altera un órgano, actualmente se conoce como un órgano que se llama la microbiota. La microbiota es toda una serie de bacterias que sirven para controlar el tono vagal. Entonces, al perder la protección del ácido del estómago, la erosión constante genera el cáncer de estómago, pero no es algo que haya sido reportado como acción directa.
Si alguien más tiene preguntas, por favor las pueden escribir en el chat para poderles dar lectura. Bueno, mientras se animan o no se animan, este esfuerzo que hemos hecho de las clases de psicoeducación, en este momento les pedimos su retroalimentación. El próximo mes, mi socia, la maestra Karina Ramírez, va a hablar de codependencias, de todo el factor que se juega entre los familiares. Vamos a dar la apertura a la visión psicoterapéutica y eso va a ser en abril. En mayo vamos a hablar de marihuana. Sin embargo, me gustaría que a partir de este correo nos propusieran temas, propusieran si quieren aumentar la frecuencia de que quieren que se hable, si no me entiende nada, vaya, o si voy muy rápido, cualquier cosa. Vamos, gran parte de este esfuerzo es que tanto los familiares como mis compañeros puedan observar más allá de los estigmas que se están enfrentando a una serie de factores que los viven como castigo, pero de ninguna manera es un castigo. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, hay personas alcohólicas que logran salir por propia voluntad. Esto es algo muy interesante. Hay personas alcohólicas que pueden dejar de beber, ¿ok? Pero tienen que vivir con lo que la literatura llama los defectos de carácter, que actualmente la ciencia habla de variaciones en el estado afectivo, variaciones de la ansiedad, variaciones del control de impulsos. O sea, todo eso sí puedes dejar de beber. Ok, sí. Punto número 1, la abstinencia te va a generar un daño importante. 2, todo esto va a seguir activo. Y es ahí cuando esto se vuelve terrible porque empiezan los trastornos de la alimentación, que si eres border, que soy bipolar, estoy malito de mis emociones. Vamos. Y aparte hay una falla en esta pregunta. O sea, pueden dejar de beber por voluntad aquellos que todavía no tienen dependencia, no tienen trastorno por consumo. Porque luego entre alcohólicos es, pues yo dejé de tomar sin ningún medicamento. Sí, brother, pero acuérdate del fenotipo. O sea, todos somos distintos, todos reaccionamos igual. Es que si no dejas los medicamentos te sigues drogando. A ver, mi hermano, la literatura lo contempla, hay un folleto a los médicos. O sea, si tú pudiste, ¿en qué momento? ¿Cómo? ¿Tenías factores genéticos? ¿No tenías factores genéticos? ¿Hubo violencia en tu infancia? ¿De qué me, o sea, justamente por eso me pareció tan importante la pregunta que me hicieron? A ver, ¿estás hablando de alcoholismo? Pues sí, actualmente se expandió, creció. Entonces, no somos iguales, hay distintas manifestaciones. Tenías comorbilidades, no. Tuviste abuso sexual, no. El medio te lo favorece o no te lo favorece. Entonces, sí hay quienes en un momento pueden dejar de beber por decisión, pero incluso el programa lo dice. Hay una línea donde ya no hay regreso. Aguas con esa, aguas. Porque incluso entre compañeros viene
la soberbia de yo pude, llevo 15 años, 35 años sin beber. Sí, mi hermano, pero aparte de rehabilitarte, ¿qué otra cosa has hecho? Ser padrino de 35 años. Ah, bueno, muy bien. El programa está diseñado para dejar de beber, dejar de drogarse e integrarte a tu comunidad. Así está. Para eso está planeado. No para que lo conviertas en un club de rotarios. Es, vamos, aquí tienes un soporte, pero vas a regresar a tu iglesia, vas a regresar a tus trabajos. O sea, se trata de regresar, de una reinserción. Entonces, aguas con esos enganches, porque incluso consejeros, padrinos, se atreven. Es que tú no necesitas medicamentos. A ver, brother, ¿desde qué punto estás hablando? ¿Estás hablando desde una moral? ¿Estás hablando desde la época de las cavernas? ¿No los necesitas tú? Pero esto ya es algo muchísimo más complejo. Y es cuando empiezan los conflictos. Perdón por el aspaviento. ¿Alguna otra pregunta? ¿Existen inhibidores para consumo de alcohol? Sí, sí existen. Actualmente está dando muy buen resultado el bupropión, el topiramato, y está en desarrollo un implante de naltrexona que se pone en la cadera, lo que reduce los riesgos de recaída. Ojo, ojo, estamos hablando biológicamente. Por eso un plan de tratamiento, uno, tiene que tener un grupo de alcohólicos anónimos. Dos, tiene que tener psicoterapia. Y tres, atención médica y neurológica. Con esas tres, solamente el tratamiento farmacológico no sirve. Solamente la psicoterapia no sirve. En unión existen y está reportado, hay muchísimo más probabilidades de que el sujeto se mantenga en abstinencia. ¿Alguna otra pregunta? ¿Podría profundizar en en las principales alternativas de tratamiento para el alcoholismo, AA, médica, psiquiátrica, terapéutica? Sí. El centro es el programa de los 12 pasos. Ese es el centro de la recuperación. Le guste a quien le guste, le pese a quien le pese, todos los informes lo han comprobado. Te vas a el Betty Ford Center y tienen un grupo de AA. Te vas a Clyder, te vas a Montefénix, hay un grupo de AA. Paralelamente, las familias tienen que entrar a un grupo de familias anónimas, de Al-Anon, porque si no, entonces todo el conflicto está en el alcohólico. Si yo estoy bien, no, no estás bien. O sea, tu familiar es del tamaño de tu enfermedad, eso ya se los van a explicar el próximo mes. Pero a ver, no, definitivamente no estás bien. Entonces, el tratamiento son dos pilares: tratamiento del usuario, tratamiento de la familia. Los dos a grupo. Segundo punto, los dos a una valoración psiquiátrica. ¿Por qué? Como lo leímos desde sus orígenes, el programa plantea que esta enfermedad genera daños a todos los que le rodean. Incluso una frase lapidaria termina con todo lo bello de la vida.
pues definitivamente se requiere una valoración psiquiátrica. Porque, o sea, les voy a poner un ejemplo. Es que ya viene tomado, va a llegar tomado, se va a poner agresivo. Ahí empieza a haber trastornos conjuntos. Y tres, que es de lo que les van a hablar la siguiente sesión, las codependencias. Es muy importante. Muchas veces llegan usuarios en un estado muy grave y en el periodo los egresan. Créanme, todo esto, o sea, no nos dejaron hacer nada, no pudimos hacer nada. Ay, mi mijito, no te puedo. Les creen, ya me dio, ya me prometió. O sea, no tiene las áreas para prometer. Lo único que está haciendo va a hacer todo lo posible y le va a decir todo lo posible para salir a beber. El alcohol está sentado en ese trono. Pero como la familia no fue a grupo, no se valoró, tercer punto, dos tienen que tener psicoterapias que son totalmente distintas. Cuando les presenté la historia clínica, no sé si recuerdan que hay un apartado donde hablamos de cada psicoterapia. Hay muchos tipos de psicoterapia y cada usuario requiere, incluso en la fundación, un abordaje distinto. Entonces, internacionalmente, esto no es algo que esté inventando. Esos son los tres ejes de una rehabilitación. Cuando falla uno de los tres, se reduce el nivel de éxito. Pero ojo, igual los familiares, porque muchas veces embodegan a mis compañeros y el familiar así de, pues, ¿yo qué? Pues, el que se recupere. Y lo voy a dejar ahí otros 3 mesecitos para ver si se le quita, para ver si escarmienta. Oye, estás diciendo eso porque no has ido a grupo, ¿verdad? O sea, porque no te has parado por Alanón, o sea, se te nota. Vamos, porque no te has dado cuenta de que gran parte de esto tiene que ver con que aún utilizas un lenguaje muy violento y una serie de cosas que no quiero spoilearles de la próxima sesión, si los directores así lo consideran prudente. ¿Qué otra pregunta? ¿Qué posibilidad hay de tener cáncer de riñón? Relacionado con el alcohol, es muchísimo más frecuente que existan piedras, que se formen litos renales, porque acuérdense que el alcohol deshidrata y entonces el, el riñón se ve forzado a contener la mayor capacidad de líquidos. Y al contener la mayor capacidad de líquidos, el calcio se precipita y se forman piedras, tanto en la vesícula, que son peligrosísimas para los pacientes que tienen trastornos relacionados con alcohol, porque en cualquier momento la vesícula avienta la piedra, se va al páncreas, te da pancreatitis aguda y adiós. Es muy mal pronóstico. Pero al menos relacionado al alcohol, no está descrito hasta este momento. ¿Considera que el cultivo de la espiritualidad en comunidad tiene algún efecto relevante en el tratamiento de la enfermedad? Yo creo que no existe, creo fervientemente que no existe otra forma de abordar y dimensionar todo esto. La relación espiritual
que es el segundo y el tercer paso, es el cinturón de seguridad para continuar en el programa. Por ejemplo, constantemente noto y hemos percibido que quien no tiene un muy buen tercer paso, que es la admisión de Dios, es la parte donde cambian poder superior por Dios. A ver, si no cuentas con Dios, párate ahí. No te avientes una escritura. O sea, no traes cinturón de seguridad. No lo traes. Es fundamental. No existe otra manera. La progresión del programa es lo que va volviendo a cargar la autoconciencia, la autorreflexión, o sea, la posibilidad de revisar los orígenes de esto que me pasa, saber que no soy culpable, que soy responsable, ampliar la visión. Pero créanme, sin un tercer paso, por eso yo soy enemigo de las granjas de cuarto y quinto paso. A ver, el programa está fácil, está hecho para borrachos. Está muy simple. 1, 2, 3, 4, 5, así hasta el 12. ¿Cómo vas a hacer un cuarto y un quinto paso si no tienes el primero, el segundo y el tercero? Entonces, la espiritualidad es la base de la recuperación. ¿Existe realmente el bebedor social no enfermo de alcoholismo? Sí, sí existe. Fue el que hablamos el mes pasado. Sí, efectivamente, no todos los que beben son alcohólicos. El tiempo nos apremia. Es momento de terminar. Nuevamente les reitero el agradecimiento a los directivos de la Fundación Quinta San José por este espacio, a ustedes por su asistencia y esperamos su retroalimentación. Es muy importante. Muchísimas gracias.